saludarles a todos. Bienvenido una vez más al Freire FAU X0. Hoy tenemos un tema bien interesante, los fundamentos erróneos que no son, ¿verdad? Que no son nada funcionales en realidad no son prácticos a lo que es el juego. Pero antes de comenzar con el tema, vamos al saludo habitual de los panelistas. Hoy tenemos a Robert Acosta, el entrenador Ramón Meléndez y Tania. Comenzamos con Robert. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, así que vamos a disfrutar hoy de un tema muy interesante. Esperemos que podamos compartir bien claro nuestras posiciones. Ramón. Saludos Raymond, Robert, Tiny, un abrazo desde la Isla del Encanto, que está haciendo mucho calor, pero mucho calor. Y esperamos que el tema de hoy llegue a muchas personas y comprendan cuál es el mensaje que se quiere llevar. Hoy es una oportunidad de compartir algo y cada técnico puede encontrar una posición distinta, pero precisamente como hemos hablado anteriormente, nunca tenemos suficiente tiempo. Pues entonces no lo desperdiciemos con cosas que no van a ser efectivas, que no tienen retención y transferencia. Bueno, antes de comenzar con el tema, las noticias, ¿verdad? El tema del deporte ha sido uno de los más calientes en estos días, en especial los debates sobre el inicio de la NBA, los debates sobre los inicios del baloncesto en general, en términos escolares, en términos de AAU, y hay un sinnúmero de dudas, se han creado un sinnúmero de expectativas. Ayer estuvimos hablando sobre eso, bien importante que las personas que, ¿verdad?, responsables se mantengan al tanto de las noticias y estén siguiendo las indicaciones del gobierno, porque no porque un estado, en un área hay una fase, no significa que en otra parte de ese estado haya otra fase, y eso crea un poquito de confusión en general. Así que es bien importante que creemos conciencia que lo más importante aquí es la salud de nuestros niños y nuestras familias. Así que, ¿verdad? Hay un montón de plataformas que el gobierno tiene donde usted puede entrar, accesar y buscar la información correcta sobre su área de residencia, y así usted se va con todas las de la ley. Ayer también mencionamos que la Federación de Baloncesto está haciendo con su director Hugo Cardona un consenso entre los clubes sobre qué cosas y ideas para, ¿verdad?, ocultar básicamente cuál va a ser el plan de acción en conjunto con el DRD y en conjunto con la Comisión Médica. O sea, y ahí vemos un trabajo en conjunto del gobierno, deporte, ¿verdad?, con la federación, tratando de buscar lo mejor posible para el desarrollo de nuestros niños. Hoy vamos a comenzar con el tema de los fundamentos erróneos. Son los fundamentos que se practicaban en los años 50, 60, 70, 80 y 90, pero que hoy día con la evolución del juego ya no son funcionales al mismo. Cumplieron su propósito en un tiempo, ahora no. Y vamos a comenzar con el profesor Tiny Kine para que nos abra con el pie forzado de hoy. Ok, hay varios. Los que yo tengo para hoy son primero la milla, en la famosa línea, lo que los americanos llaman los suicides, el 8, o como dicen en Latinoamérica, la trenza, los drills en zigzag, defensa y manejo de bola, y la famosa triple amenaza. La primera, la milla. La milla se utilizaba antes como una forma de medir la condición física de nuestros atletas cuando regresaban del tiempo muerto. También la otra argumento era que era un buen acondicionador para el baloncesto, te preparaba físicamente, te daba fondo. Y la tercera, y una de las más erróneas, se utilizaba para medir la bravura, el corazón, la cría, por no usar la otra palabra que termina en jones, de nuestros jugadores. Ahora, como hemos establecido, nunca se tiene suficiente tiempo. Y esto es una pérdida de tiempo. Primero, el baloncesto es un juego dinámico, fluido, caótico, de arranques, de paradas, de pausa, no de un movimiento continuo. Un error que yo cometí, yo colocaba a mis atletas de baloncesto a correr campo traviesa, pensando, esto le va a dar fondo. Son dos competencias totalmente distintas, superficies distintas, no en retención y transferencia. Mis atletas que les gusta, pues no hay problema, fantástico, pero es porque te gusta y eres bueno en ello. No es que estamos poniendo el equipo de baloncesto a correr campo traviesa
a través de ciertas superficies, cuestas y demás, y que eso me va a preparar el jugador para el dinamismo del baloncesto. Opiniones. Bueno, yo pienso de la misma manera. Yo era uno que, dicho sea de paso, dentro de las barbaridades que se cometían antes, cuando existiera Liga Vidi, recuerdo que cogían a los jugadores que estaban en el borderline del 5-7, los ponían a correr en la pista, descalzo, 1 milla, con un libro en la cabeza, para que en nuestra mente y nuestra ignorancia el jugador se encogiera, ¿verdad? Y eso Carlos Morales tiene un montón de historias sobre esto, de las barbaridades que hacíamos. Los manteníamos sin tomar agua para que todas las cosas estas que se hacían, lo cual iba en contra del desarrollo del mismo, ¿verdad? Y es como tú dices, la milla no es un ejercicio funcional para el baloncesto. Y es como tú dices, se puede utilizar como algo para quizá hacer algo diferente un día. Nos fuimos con una millita y nos fuimos a hacer un pasadía. O nos fuimos con una millita y nos fuimos para la playa. O nos fuimos cambiarle el ambiente, pero más para crear bonding, unión de equipo. Pero yo llevaba a mi equipo a correr en el morro. Fue un cambio de ambiente, ya era una tradición. Pero no me lo iba a hacer mejor en la cancha. Tal vez unía al equipo. Hacer un sprint en la cuesta de San Cristóbal. Antes de que los entrenadores hablen, yo te voy a dar algo que está sucediendo en el Pisticampo. Ya los fondistas están trabajando más con la velocidad y la explosividad que el fondo. Y esto no lo estoy diciendo yo. Yo tuve hace 2 semanas, cogí un webinar de un coach de Pisticampo que trabaja con la selección de Estados Unidos. Y están hablando sobre el acondicionamiento y específicamente el adquirir, le llama uno el fondo. Y estaban, el nuevo trend es que ahora, dando más repeticiones de corta distancia, tú adquieres más condición física. Lo que hacían era, por ejemplo, que las 10 millas o las 4 o 5 millas las rompían en cantidades pequeñas con pocos periodos de descanso. Y, por ejemplo, tú puedes coger para tus jugadores de baloncesto, esto lo vi también con la Universidad de Connecticut, de Temple, que cogían a los jugadores, por ejemplo, la mía tiene, ¿cuántos? 4 vueltas, 5 vueltas. A una pista normal son 400 metros, son 1.200, 1 milla, más o menos 1.600 metros son 5 vueltas. Vamos a poner un ejemplo. Pues ellos cogían esas 5 vueltas y las rompían. Y le daban un tiempo a los jugadores. Tienes que hacerla en 1 minuto, 1 minuto 10. Y entonces solamente descansaba 30 segundos. Y entonces los tenían dando velocidad, que es lo que Tiny dice, que el juego es más dinámico en términos de parada y arrancada, que tenerlos a ellos corriendo ahí, hablando con el otro, los bochinches del día. Y son maneras de que todo esto de la milla, lo cual lo conceptúan, y le voy a decir algo, los preparadores físicos hoy día los están entrenando para dejarles saber que el cardio está overrated. Inclusive, para nosotros, para el ser humano regular, que no es un jugador activo, lo que se recomienda son workouts cortos de 20 a 30 minutos como máximo, en donde las actividades sean dinámicas y consecutivas para adquirir una mejor condición física. Así que yo estoy totalmente de acuerdo de que la milla ya no es parte de mi repertorio. Otra pérdida de tiempo grande eran los famosos laps. Vamos a darle 45 vueltas a la cancha. ¿Para qué? Nino nos ponía a correr en voleibol. Nos ponía a correr 45 vueltas. El lunes llegamos a un torneo fin de semana de verleo a finales y el lunes nos ponía a correr 45 vueltas a la cancha o nos sacaba el patio de Mario Oscilador allí a dar 3 millas. En algún momento eso sirvió de unión, de motivación, pero con los clientes que tú tienes ahora, con los estudiantes, porque todos ustedes se criaron en una época que yo salía por la mañana a jugar pelota, baloncesto, almorzar, para irme, y regresábamos cuando las pelotas nos daban en las caras porque estaba muy oscuro. Nos tenían que ir a buscar. Ahora estos muchachos no salen, no juegan afuera y todos los beneficios que se sacaban de desarrollar el individuo, de robar mango al vecino, entrarnos a pescosar,
coger cantazo yendo al canasto, cantar un foul era una vergüenza. Pero volviendo a los fundamentos, ¿cuántos técnicos están repitiendo algo por uso y costumbre o tradición sin estar utilizando algo que va con su filosofía y estilo de técnico? Y más aún, haciendo a su jugador más productivo y efectivo. Yo hice así porque yo digo, Dios mío, cuando yo empezaba a coachar en Villas de Loíza, me llevaba a los nenes yo en una bicicleta y los ponía a correr, a dar vueltas en la urbanización. Y ahora digo, wow, gracias a Dios que he aprendido esto, y sobre todo he aprendido lo que es el juego, la acción y la reacción. Y esto es un juego dinámico de reacciones, y algunas veces esas reacciones tienen que ser rápidas, y ahí pues, gracias a Dios, pasé por las manos de Julio Toro. Y cuando yo vi por primera vez el drill de Julio, que muchas de ustedes lo tienen que conocer, que es el de los 4 conos en la línea de los 3 puntos para hacer el 8, con distintas carreras, vamos a decir, empezando con el paseo suave, aumenta 1, velocidad aumenta a 1, 2, aumenta en 2, vuelve a paseo, los pone a caminar, los detiene. Y yo vengo y entonces le pregunto a Julio, ¿y de dónde, qué es eso? O sea, ¿cuál es la idea? Me dice, porque ese es el juego de baloncesto. En el juego de baloncesto puedes trotar en un momento, puedes dar un movimiento rápido en busca de un balón, puede ser en 1, puede ser en 2, como cuando estás en el tiro libre, estás detenido. Y entonces empecé a comprender cuánto tenemos que trabajar con eso. Me olvidé ya de las carreras largas y ahora inclusive con los niños trabajo esa forma de trabajar el 8 en esa forma, en carreras cortitas, más rápido, vamos a pararnos, vamos a yoguear. Yo creo que es parte de traer el ejercicio a lo que voy a hacer en el partido. Hay que tener cuidado cuando estamos planificando, porque también esto va a ser material para charla otro día y va a ser bien interesante. Cuando utilizamos el correr, las líneas, los push-ups como castigo. Porque algo que nos puede ayudar a hacer un ejercicio pliométrico, a cortar el tiempo de reacción, tener mejor movimiento lateral. Educamos y programamos al niño que esto es porque hiciste algo malo. Entonces, entra el factor de cómo nosotros mantenemos disciplina, motivación y explicamos que hay una consecuencia. Pero cómo nosotros como técnicos aprendemos el balance dentro de estas cosas y cómo no crear un cáncer o una bomba de tiempo por mal body language o utilizar erróneamente lo que puede ser un recurso. Robert. Pues mira, en mi caso, pues lo mismo, todos estos tipos de fundamentos, ¿verdad? De práctica que yo recibí cuando me lo diste, todos los hice, ¿verdad? Porque fue lo que aprendí en ese instante cuando comencé, pues era copiar lo que yo veía y realizarlo. Pero a través de los años, especialmente cuando llegué al baloncesto superior, noté que habían algunos de ellos que no los veían los entrenadores con los cuales yo trabajé. O el mismo entrenador con el que trabajé veía que hacía cosas diferentes. Por ejemplo, con el más que prácticamente yo he trabajado fue con Bobby Porrata, y veía que cambiaba esto, especialmente las carreras. La cuestión de las carreras comenzaron a cambiar. Y cuando leo las alternativas que tú me enviaste y el por qué tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo utilizamos todo este tipo de ejercicios, es porque se tienen que adaptar a lo que es el juego. O sea, si tú no evolucionas con la evolución del juego, pues puedes caer en la trampa de estar cometiendo el mismo error tras el mismo error y obviamente te convierte en alguien obsoleto. Es igual que
que la vida diaria. En la vida diaria hay un montón de conceptos que ya no se utilizan como antes. O sea, no se utilizan para nada. Y esto parte también en la manera en cómo son físicamente los jugadores. Ya los jugadores son totalmente diferentes a los jugadores de hace 10 o 20 años atrás. Así que con eso cambia el juego y obviamente pues la planificación de uno con los drills y ejercicios que uno va a utilizar para aplicarlos en el juego, pues deben de ir evolucionando. Mira lo que mi padre, don Tino y don Carlos Cain me enseñaban a mí de disciplina. Pero de la época que ellos vienen, la palabra del coach era ley. La información no estaba accesible a todo el mundo como está ahora. O sea, el tipo de talento y environment, el ambiente en que nosotros competimos, crecimos y empezamos a trabajar como técnico al actual son polos opuestos. Así que yo no puedo seguir haciendo cosas por uso y costumbre. Lo que a mí me dio éxito en los años en San José no se puede usar ahora porque no tengo esa cultura, no tengo ese ambiente. Los padres no son como los de aquel tiempo. Yo me acuerdo de los papás de Ramón Ramos, la mamá de Edwin Santiago, la mamá de Luis Allende. Todos estos fueron excelentes baloncelistas y jugadores de la selección, pero vienen de eso. Entonces, lo que nosotros estamos utilizando ahora de entrenadores, nosotros tenemos que ajustarnos a la realidad en la que vivimos. Bueno, ya hablamos de la milla, vamos a ir al suicida, ¿verdad? Los famosos suicidas. Como Dani dijo, nosotros como pedagogos, ¿verdad? Y la virtud que tenemos nosotros 4 que somos maestros, es que aquí tenemos que venderle que la consecuencia es beneficiosa también para el jugador. O sea, el hecho de que tú hayas 10 push-ups no es un castigo, es un beneficio porque estás fortaleciendo un área. O sea, que aún cometiendo un error, vas a adquirir un beneficio de la consecuencia. Los suicidas muchas veces, en la mayoría de los casos, se utilizaron como instrumentos de terror. Donde nosotros decíamos al muchacho, como bueno, depende de cómo practiquemos hoy, al final tenemos 30, tenemos 20. Si fallas un layup, por cada layup que fallo tiro libre, te vamos a dar uno en 30. Y así, entonces nos pusimos a convertir el suicida en una herramienta de miedo, que es lo que crea automáticamente es que el jugador te practique con una presión adicional en las ejecuciones, porque tiene en la cabeza de que si ejecuta mal hay un castigo. Entonces, como todos estamos de acuerdo, no sé si fue Ramón o Robert lo mencionaron, estamos bregando con un tipo de generación totalmente diferente. Quizás en mis tiempos, a mí Hugo me ponía a hacer un suicidio, yo me encojonaba, me levantaba y tiraba la mejor práctica del día. Pero hoy día tú haces eso con un muchacho y lo perdiste. Y no solo de eso, posiblemente pierdas tu trabajo. O sea que, ¿cómo nosotros podemos, ¿verdad?, convertir y eliminar el suicida o utilizarlo de otra manera en la que podamos... Más efectiva. Mira, ahora mismo, cualquier psicólogo que nos esté observando o psicólogo deportivo va a brincar porque ya el término no se puede utilizar, es sumamente negativo. Entonces, tú usas, ya los americanos ni siquiera usan esa terminología. ¿Ok? Yo aprendí de Hugh B. Brown, ¿ok? Uno de los mejores técnicos de NBA, que fue coach de Atlanta, de montones de equipos. En una de las clínicas que yo participé, que estuve presente, él mencionó cómo se arrepiente de eso porque por poco le termina la carrera a un jugador haciendo eso. Dígame, ¿en qué parte del juego de baloncesto nosotros tocamos una línea? No estamos jugando shortstop. Eso es offside. Tú tocas una línea en el juego de violación. Si nosotros queremos utilizar eso, porque cuando yo me refiero a la palabra consecuencia, es a veces como técnico, tenemos que explicar que si usted no está enfocado, si usted no hace el compromiso, va a haber una consecuencia. La consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. Pero cuando empezamos a usar este tipo, yo he visto técnicos y coaches femeninas utilizando esto en las mitades, dirigiendo niños y niñas de 10 años. Jugaron mano al frente de todo el mundo. Eso es una humillación. Lo he visto haciéndolo detrás del banco. Si usted quiere hacer algo, pues entonces déle un balón
y que driblee con la mano débil. Entonces estás enseñando, estás trabajando algo, pero explica por qué. En mis prácticas se utiliza mucho el push-up, pero son dos. Y yo puse de apodo el push-up puertorriqueño, push-up boricua, que no es otra cosa que un push-up pliométrico. Nada, levantar una pierna mientras lo estás haciendo. Pero son dos. Yo lo que quiero es hacerte un hincapié y lo explico. Y muchas veces cuando doy clínica y traigo a mis jugadoras, las pongo de ejemplo y ellas son orgullosas de que muchas de ellas hacen más push-up que los varones. Pero se convirtió en un motivo de orgullo, no de humillación. Ahora, eso depende de cómo nosotros los técnicos lo presentemos. Pero hacer las líneas es uno de los ejercicios que están obsoletos. ¿Okay? Utilizarlo como una herramienta de motivación, de crear corazones, perdonen la palabra, crear cojones, no sirve en la generación actual. Bueno, antes de que los coaches le pongan, yo creo que la película Coach Carter ha sido lo peor porque la gente no ha sabido interpretar lo que esa película representa. La película en realidad lo que representa es un coach que llegó a un área bien hostil y tuvo que ganarse el respeto de sus jugadores y utilizó unas técnicas que se utilizaban antes. Acuérdense en una cosa, mi gente, el dirigente del deporte, cuando se originaron esas posiciones en los 60, 70, se originó como una posición de poder y de autoridad. Y los dirigentes, cuando comenzaron en esa época, ¿verdad? Asumíamos esa, porque yo soy de ese grupo de los 80, 90, que pensaba porque éramos dirigentes, todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros digamos, nosotros somos los que mandamos. Y cuando hoy día el coach se ha convertido en una posición de liderazgo. Y en la posición de liderazgo, tu trabajo es liderar a tu grupo hacia una meta, hacia un objetivo. Y muchas veces la televisión y los ejemplos que recibimos tras las imágenes no son las más correctas para aprender de ellas. Y muchas veces la gente a veces utiliza el término, yo voy a hacer lo que hacía Coach Carter. ¿Usted quiere que yo sea Coach Carter? Yo he visto coaches diciéndole así a los nenes, tú quieres que yo sea Coach Carter. Y yo me río en el fondo y digo, pero qué mentalidad tú sabes. Así que quería dejar el mensaje de la película. Quería dejarte con esa, Robert o Ramón. Ramón. Bien, yo creo que lo más, como decía Tiny, la palabra nada más da miedo. Quizás nosotros cuando empezábamos como entrenadores, pues hacíamos uso de ello y no íbamos al significado en sí de la palabra. Suicida. Wow, y eso era cuando le metemos miedo a un niño, sobre todo a los niños. Por ejemplo, yo estoy bregando mucho con niños, y cuando le tratamos de meter miedo con algo y ellos no lo ven, y no lo ven, y no lo ven, por más miedo que le meta, ya hacen la cosa normal. Ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, nunca llegó el cuco, y cuando le dice ahí viene el cuco, olvídate del cuco, si el cuco no va a venir nunca. Y yo creo que eso mismo lo podríamos aplicar aquí a esto. Está obsoleto. Ahora, como yo, por ejemplo, Ramón Meléndez, cómo yo trato de procurar ahora cambiar algo y darle algo que a ellos no les gusta quizás hacer en el partido, pues yo recurro al aspecto defensivo y a la posición defensiva. Es lo menos que les gusta a ellos, no les gusta defender. Ok, vamos a trabajar bien, porque si no, pues les suena el pito y posición defensiva. Y los dejo un ratito ahí y ya, y seguimos trabajando. Y ya ellos saben que yo siempre que sueno el pito de una forma, es todo el mundo en posición defensiva. Le cambio el estar castigándolo, ir y venir a esto. Y los trato también en esa posición defensiva, de que lleguen hasta la línea en posición defensiva, pero no tocándolas con la mano, sino pisándola para que entiendan cómo vamos a cerrar las líneas cuando toque hacerlo. Antes de dar yo una alternativa, porque criticamos, pero queremos dar una alternativa,
una cosa que tenemos que tener mucho cuidado los técnicos en cuestión de terminología, es lo que antes en el pasado, ya yo no lo hago, desgraciadamente lo hice, utilizar términos de guerra. Lo que nosotros estamos haciendo no es ni remotamente cercano. Nosotros tenemos ahora mismo muchos técnicos que son veteranos de verdad. Y es una falta de respeto, de consideración. Yo mencionar que lo que yo estoy haciendo se parezca en nada a los horrores que los veteranos de nosotros han tenido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los términos, porque antes se usaban muchas analogías del combate, la guerra, los guerreros. O sea, hay que entender las realidades actuales. Una alternativa como Ramón para las líneas es las destrezas que nosotros necesitamos. Ramón está utilizando destrezas defensivas que son importantes, las está enfatizando. Yo añado ofensiva. Se corre a la línea, pero se regresa a tomar un tiro. El primero que llegue puede tomar un tiro. O sea, corremos a media cancha, corremos al tiro libre nada más. Y entonces buscamos uno de los puntos donde tu ofensiva toma tiro. Pero se está apareciendo más. Una de las cosas que yo aprendí de los drills de NBA es que hacían que el jugador ni siquiera era corriendo duro, porque esto es antes de un partido, pero yogueaban hasta media cancha antes de regresar al punto donde van a tomar los tiros en el partido. Pero había un movimiento envuelto. Pues lo mismo se puede hacer con las líneas. En vez de tocar la línea, la pisa, como dijo Ramón, pero entonces le da un pase y él tiene que hacer algún movimiento que tú quieres que haga driviando. Vamos a terminar con una guira, vamos a terminar con un floater, pero ya estás dando la cuestión de acondicionamiento. Si quieres hacerlo, se está teniendo una consecuencia porque tienes que correr, pero estás trabajando destrezas de juego. Yo por lo menos en mi caso, obviamente al principio, vuelvo y repito, todo lo que está aquí, todo yo lo hice, cometí pues ese error en ese momento porque no simplemente copié, ¿verdad? Y no sabía y entendía que era lo prudente, y quizás no fui en un momento dado más allá para ir aprendiendo y verificar si estaban en lo correcto, porque a través de los años y la experiencia y con personas que uno trabaja y pregunta, es que uno se va dando cuenta, ¿verdad?, de los distintos cambios y las distintas utilizaciones erróneas de los conceptos. Yo, mira, hace ya un par de años que yo realmente lo suicida, e inclusive nada que tenga que ver con ejercicio, yo uso de castigo. Realmente yo siempre he sido bien claro al principio con mis jugadores. Yo llegaba, le explicaba la intensidad que yo quería en las prácticas, con la seriedad, el fin por el cual era. Y cuando las cosas yo no las veía como era, realmente yo detenía la práctica y comenzaba a trabajar con su mentalidad. O sea, realmente eso es lo que yo hago. O sea, si por ejemplo tenemos un juego importante por una clasificación y la práctica no está corriendo como yo quiero, yo paro la práctica y comienzo entonces a coacharlos a ellos en su comportamiento. Porque por lo menos yo en lo personal soy una persona que piensa que no, si la mentalidad no está en su óptima condición, por más castigo que tú pongas, los jugadores te van a robar, van a trabajar de una manera bien pobre. Pero si yo logro mantener un nivel óptimo y alto en la mentalidad en cuanto a las metas, el por qué yo estoy viniendo a una práctica, o sea, porque yo estoy sacando 2 horas, hora y cuarto, hora y media para practicar, y ese momento es sagrado, entiendo que los jugadores van a tener una buena práctica. Por lo menos en lo mío personal, los últimos 3 o 4 años, que yo madurando, pues lo aprendí y lo ejecuto. Mira, cuando tenemos un jugador que nos interrumpe una práctica, el problema de todos nosotros es que abandonamos el rebaño por una oveja perdida. Una de las técnicas que utilizamos ahora es que ese jugador que está interrumpiendo y buscando atención, hay que averiguar por qué, pero tengo una práctica que correr. Lo ponemos en una silla que llamamos el freezer. Te congelamos y te ignoramos por unos minutos. Pero en vez de caer en tú que estás buscando atención por tu conducta, seguimos trabajando en nuestra práctica y en unos minutos volvemos donde ti. Ya estás listo para integrarte. ¿Qué pasó? Estás interrumpiendo la práctica. Entonces, esa silla está puesta. No quiere decir que se va a usar, pero ya todo el mundo está consciente que la consecuencia va a ser que vas para el banco.
que es una consecuencia que va a suceder en el partido. Bueno, Perdona. no, tranquilo. Podemos cambiar la palabra castigo por consecuencia. Es bien importante. Muy buena. Ok, o sea, mira, si tú no haces esto, hay unas consecuencias y las consecuencias son estas. Lo otro es bien importante lo que ustedes acaban de mencionar. Yo lo llamo timeout. Yo tengo a la esquinita el timeout. Cuando yo estaba con los nenes pequeños en Muy casa, buena. ¿Qué se hace con los niños? en el salón de clase tú lo hacías, tú lo sentabas al lado tuyo. Yo como Mira, maestro, el que ponía a hablar, otra palabra que se puede usar en vez de poner reglas, que muchas veces eso nos trae problemas con los padres, cámbielo a la palabra expectativas. Ahora, usted como técnico no puede tener expectativas de lo que no enseñe o demuestre. Acuérdese que su jugador va a hacer lo que usted enfatice, no lo que usted diga. Bueno, Ramón, que te veo ahí, Tiny, te veo. Tiny, te compré la del freezer, me encantó. Y la del timeout se la dábamos a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿Cuántos congelados van a haber? ¿Cuántos tiempos congelados? Bueno, pero a veces el mero hecho de tener la prevención, es decir, está esa silla ahí, yo no quiero estar en esa silla. ¿Ves? Pero ya de antemano entienden que vienes concentrado, especialmente ustedes que están trabajando en Raymond y Robert High School. Las distracciones son increíbles. Bueno, yo voto a todo el mundo. ¿En qué etapa de desarrollo están las muchachas y los muchachos? Yo voto a todo el mundo del gimnasio. Una discusión en casa, ¿okay? Que no me va a dar permiso o no me dejaron comprar o quiero estar los juegos, repercute en nuestra práctica. Una maestra que hizo algo en el salón de clase y entonces va a explotar en la práctica de nosotros por la tarde. Bueno, mira, Ramón, ya tenemos el freezer, pero mira, lo más interesante de todo esto y algo que va a pasar es que una vez tú pongas la silla, tú no tienes que explicarle, ellos mismos van a ir donde ti, mister, y para que usted puso esa silla ahí. Entonces tú le vienes jugando, bromeando. Yo le decía, yo me acuerdo, yo tenía un caramba que era, se me olvidó el nombre, pero era de esos nenes bien dinámicos. Yo decía, bueno, eso es para el que pregunte mucho, lo vamos a sentar ahí para que vea y pueda entender lo que estamos tratando de explicar. Y él me miraba así. Pero ellos mismos te van a preguntar, mister, ¿para qué es esa silla? Entonces ahí tú le vas a dar el nombre que tú tengas, obviamente. Yo te voy a contar el milagro, no el santo. En cierto equipo, en cierto lugar, hay ciertas cosas que nosotros en secundaria no podemos. Nosotros no podemos entrar a los lockers, verificar. Pero yo ponía encima de la mesa, antes de empezar las prácticas, yo compré en la farmacia cuando empezaron a salir las pruebitas de doping. Y yo no puedo hacerlo, pero ellos no lo sabían. Pero yo ponía eso en la mesa. Porque era de la época, acuérdate que yo soy bien viejo. Empezaron la gente a experimentar y entonces estas cosas explotaban. Y, adiós, el coach no va a poner a orinar. ¿Eh? O sea, porque van a haber consecuencias. Y estos son de los diferentes retos que nosotros nos encontramos. Y ahí es donde entra qué tan creativos vamos a ser para resolver un problema. Bueno, vamos para la favorita. Dale, Ramón, te iba a decir algo. No, sí, quería tocar el punto porque tenemos estudiantes, podemos tener estudiantes de escuela superior, podemos tener estudiantes de intermedia, pero hay una problemática bien grande con los niños. Con los niños 8, 9, 10 años. La forma de criar en este momento no es la que teníamos nosotros antes. O sea, la disciplina que se nos educó a nosotros es bien distinta a la de ahora. ¿Por qué? Porque ahora se le consienten muchas cosas más. Yo por ejemplo tenía un niño jugaba 9 años, que venía al otro día a entrenar o a jugar, más a jugar.
y eso venía encendido en cuanto a su disciplina. Parándose o hablando cuando no tenía que hablar. Y entonces me la acerco a los padres y digo, oye, está pasando esto. Ese mismo día. Y el comentario del papá fue, ayer estuvo hasta las 2 de la mañana jugando Fortnite. Entonces, ¿es la culpa del niño? No, no es la culpa del niño. Porque si al niño que yo le permite estar hasta las 2 de la mañana jugando Fortnite, yo no sé cómo estoy yo educando a ese niño. Los entrenadores lo van a pagar. Yo lo he escuchado a los tres mencionar la situación en las casas y los tres han mencionado lo importante que es conocer a nuestros atletas, porque son reflejos de alguien. Yo me he encontrado dinámicas donde las atletas que tenía, pues sus padres tenían 15 años cuando la tuvieron. Entonces, pues imagínate, niños teniendo niños y otros criados por abuelos que ya estaban fundidos. Bien. Y eso pues repercute en lo que nosotros estamos haciendo, pero es una razón más para que no estemos perpetuando cosas por uso y costumbre cuando nuestros estudiantes atletas ahora vienen de un medio ambiente tan distinto donde no se les ha enseñado destreza para bregar con adversidad o cómo confrontar problemas. La solución de ella es, ¿qué es lo más fácil? No hacer nada, huir. O ahora tenemos tantos ejemplos, sin mencionar nombres, de gente de autoridad que lo que hace es diferir. Jamás aceptar un error, jamás aceptar responsabilidad. Y si eso es lo que ven en las noticias y en la televisión todos los días, entonces en casa tenemos la dinámica que muchas veces no tienen los dos padres y cuando tienen los padres tienen que trabajar. Y entonces, ¿quién le está dando la atención a ese niño? Cuando está en la escuela, pues muchos padres entienden que ahora los valores se van a enseñar en la escuela. Yo te voy a decir algo y en esto quiero aportar porque es algo que siempre me ha preocupado muchísimo y es una triste realidad. Raymond y yo estuvimos trabajando este año y las conversaciones de nosotros antes, yo recuerdo que cuando teníamos un equipo se basaba prácticamente el 80% en lo táctico-técnico. Y me di cuenta conversando con él y como converso con Bobby Porrata que a veces los temas ahora se convierten en qué le pasa al jugador, en cómo es, qué problema puede tener tal muchacho por este comportamiento, para nosotros tratar de buscar alternativas de cómo poderle llegar. Y yo creo que el entrenador de hoy en día tiene un reto bien grande y es una responsabilidad que es más que ir a una cancha y poner un preseo, poner una zona, si es hombre a hombre, si es lo que sea, y es lo que acaba de decir Tiny, o sea, el nivel de crianza es totalmente diferente. Muchos de estos niños se crían solos, muchos de estos niños no entienden la vida y hay escuelas que no se están haciendo responsables de la falla de la crianza de los hijos en el hogar. O sea, hay escuelas que los profesores van a ejecutar su trabajo lo mejor posible y nos toca a nosotros, para que lo sepamos bien, todo el que me escuche hoy, nos toca a nosotros los entrenadores, en muchas ocasiones tener que dar la milla extra para poder salvar un niño o una niña en cuanto a cómo va el rumbo de su vida, y no es por las X y los ceros, es completar quizá trabajo de mamá, de papá, completar quizá trabajo de maestro. Muchas veces los niños no están desesperados por tener la práctica de ustedes, porque es el único momento que alguien les reconoce algo y dicen algo positivo junto con su nombre. Lo que pasa también, mira, y yo voy a ponerle aquí, yo le voy a poner el dedo a los padres. El trabajo del coach, el énfasis del coach debe ser enseñar a jugar basquetbol y que el niño se divierta. La enseñanza de las destrezas de vida deben de ser un refuerzo a lo que su hogar les enseña. Nosotros no podemos adoctrinar a los niños a que ellos traten de vivir como nosotros queremos como yo vivo, porque entonces estamos perdiendo el enfoque de, aquí es bien importante, yo por ejemplo, y Robert lo sabe porque yo reúno a los papás y yo se las canto así.
Esta es su responsabilidad como padre. Esta es mi responsabilidad como coach. Porque mira lo que está pasando. Este tipo, y a lo mejor nosotros somos unos veteranos y nosotros sabemos cómo manejarlo. Pero lo que pasa es que cuando eso sucede, los coaches jóvenes se meten muy de lleno en la vida personal de nuestros jugadores, de los jugadores. Y cuando eso sucede, se meten en la vida personal del jugador, como no tienen el dominio de lo que es el balance, de donde hasta donde tú llegas en tu línea. Porque para empezar, a mí ninguna de mis jugadoras me llama por mi nombre. A mí me dicen coach, coach y coach. ¿Ves? Porque por ahí empieza todo. A mí no me dice, mira Raymond, mira este. No, a mí es Coach López. En la escuela todo es Coach López, Coach López, Coach López. Y yo me imagino que con Tiny también. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra labor, tenemos que tratar de incluir las lecciones de vida dentro de lo que estamos enseñando del juego. Y como Robert dice, yo he sido psicólogo. Yo he tenido hijos que yo nunca he visto a su papá y a veces digo, mira, lo debo poner en la planilla porque yo hasta chavo para comer, le damos chavo para los tenis, los ayudamos con todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí mismo está yendo en dos direcciones contrarias. Sí, pero eso lo quiero decir en la falla. Yo entendí lo que tú dijiste de la filosofía. Pero ya yo no lo hago. Ninguno de nosotros, cuando viene el momento de la verdad, somos de palo. Lo que tú estás diciendo es lo correcto y tendríamos muchísimo menos problemas si pudiéramos hacerlo con esa sangre fría. Ay, porque tú estás en lo correcto. Pero porque en los tiempos nosotros, si es tu mentor, Ramón, tu mentor, o Robert, tu mentor, si tu coach te apretaba los tornillos y tú ibas a tu casa y te quejabas de tus papás te iban a ajustar el otro. ¿Ves? Tienes razón. ¿Ves? Yo no me atreví a decirle a papi, papi, Hugo me regañó, papi, fulano me regañó, yo no me atrevía, yo me metía la lengua en el bolsillo, me iba para el cuarto y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, es que eso no existe. Hoy no. Claro. Eso no hay. Entonces todavía nosotros tenemos el mismo problema y peor. Claro, peor, porque el nene da la queja como y dijo va el Robert, papá ya a tratar de partirte la cara. Nosotros tenemos que ponernos un montón de sombreros. O sea, mi assistant coach en AAU es mi guardaespaldas también. O sea, yo no tengo que preocuparme por lo que pase por detrás de mí porque ella se va a hacer cargo. Ella es una dama que fue bouncer también. Así que te podrás imaginar la delicadeza de ella. Bueno, aquí cuando tú te... Pero el problema sigue siendo es que nosotros, si tú vas a ser coach, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Raymond. Ese tiene que ser nuestro norte. Pero entendamos que cuando venga, o sea, no es lo mismo hablar del diablo que verlo venir. Porque yo no se supone que le esté dando pon a jugadoras. Pero yo estoy dirigiendo en un sitio donde hay invierno. Y hay padres irresponsables que dejan, son las 10 de la noche, está nevando. ¿Y qué voy a hacer? Pues muchas veces nos quedamos esperando ahí. Y si sigo la letra de la ley, tengo que llamar a la policía. Bueno. Y ahí abro toda una caja de Pandora de 1000 problemas que al final me van a votar a mí. En mi caso, yo iba a confiscar un juego este año. Porque la escuela no tenía transportación. Y yo le dije al director atlético, yo no sé, si tú no tienes transportación, nosotros nos vamos para el juego. Porque yo no voy a montar. El riesgo es increíble porque nosotros, primero, no es como en Puerto Rico. Yo tengo mi hija yo guiaba la van de la escuela. Aquí tú necesitas una licencia especial para guiar los vehículos de la institución. Y necesitas un seguro. ¿Ok? Y no se va a tocar, pero en todas las escuelas que yo he estado aquí, ha habido situaciones donde los papás no les importa nada. Y nosotros tenemos que asumir el rol de padre y los valores que supone que aprendieran en la casa, no. Y por eso es tan difícil, y allá, acá en Estados Unidos, por lo menos, hay muchos dirigentes buenos de experiencia que se está quitando. Porque los padres no respaldan. Y antes yo decía helicopter parents, porque estaban hovering, o sea, flotando. Ahora los llamamos bulldozer, porque le quieren limpiar todo el camino al niño. Pero si seguimos por ahí, nos estamos desviando de los fundamentos. Para caer en tema. Para cerrar,
estamos en una época bien distinta. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Yo recuerdo que yo salía, cuando Flor dirigía categoría menor en Country Club, Flor me daba un carrito pequeñito, le llamaban el currito, y yo salí en el currito para Puerto Tierra, para el caserío, a buscar a uno que se llamaba Lobo, jugaba novicio, y lo traía, y luego lo llevaba. Ahora los niños de 8, 9, 10 años nos llegan con sus papás en sus carros. Y sus papás se sientan allí a ver la práctica y son los más que saben. Inclusive, y esto yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en los años recientes, yo dirigiendo un equipo de 8 años pido un timeout y cuando los niños llegan al banco, uno de los niños me dice qué tengo que hacer. Coach, vamos a hacer esto. No me quedo más que quedarme callado y luego reírme solo y ponerme a pensar. Definitivamente estamos en una época bien distinta. Bueno, pero para englobar todo esto, no castigar, que eso era lo que usábamos mucho antes. bueno, vamos para el otro. Vamos para el otro, el zigzag. Vamos a hablar de zigzag. Tiny, danos ahí. Se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres dar el 8 para la próxima entonces? No, mira, dejamos el 8 y la triple amenaza para el próximo, la próxima semana. El jueves tenemos la defensa individual, porque el jueves tenemos la defensa individual, la defensa temprana, pero podemos estar por lo menos media hora más. Vamos a hablar de los zigzag y si tenemos tiempo, hablamos un poquito de la triple amenaza. Zigzag, Tiny, háblanos de zigzag. El zigzag es uno que todos utilizamos porque es un drill combinación. Podemos trabajar el manejo, el driveo y también la marca. En esencia, el concepto es el correcto. Y tal vez cuando estás empezando con los bien infantil también, pero no hay transferencia, no hay retención, porque en el juego el drill es esto. Tomas 3 dribbles hacia la derecha, crossover, 3 dribbles hacia la izquierda. Eso es predecible y monótono. Algunos veníamos y lo obligamos a defender con los brazos detrás para que trabajara más el juego de pierna. Pero entonces también lo estamos limitando a una sección de la cancha. Esto va a suceder en todas partes. Entonces, mi prioridad en defensa es contener la bola. Entonces, ya que este ejercicio para mí, la ventaja era que teníamos muchos jugadores trabajando a la misma vez, pero estabas programándolo a algo que no iba a suceder. O sea, tú tienes que contener y tener la habilidad de sprintear, correr rápido, a recuperar, a defender y saber de dónde va a venir mi ayuda. Entonces, a la misma vez, cuando yo estoy defendiendo el que no tiene la bola, yo tengo que tener una postura, una posición para apoyar y comunicar, avisar cuando mío está colocando la pantalla. Volvemos a la premisa de que nunca tenemos suficiente tiempo. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos, como Carlos Morales, que me volvía loco, prácticas de 3 horas, pero eso era baloncesto superior y yo te estoy pagando. Tú vas a estar aquí porque yo te estoy pagando. Pero cuando tú tienes niños y tienes padres esperando, y entonces tienes más de un hijo y tienen que cocinar y vinieron corriendo del trabajo, pues tienes otros atenuantes que van a afectar tu calidad de práctica. Pues yo tengo que tener un ejercicio que me ayude a enseñar el principio que yo quiero. Pues si yo quiero empezar a enseñar, contener, el primer ejercicio que se puede hacer con los niños pequeños es el espejo. Te tengo a ti al frente, yo te estoy marcando, pero tenemos que empezar a enseñar la distancia. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? Pues eso va a depender de la habilidad y la velocidad de que estoy defendiendo. Pues este es un buen momento para introducir eso. Y eso se puede hacer en varias estaciones. Y un consejo, hágalo donde va a pasar en el juego. Ponga ese niño y está acelerando su aprendizaje porque va a haber ahora una conexión de área con acción. Y al principio es bien básico. Uno tiene la bola y el otro tiene que reaccionar. ¿Cómo usted quiere que se mueva? ¿Cuál es lo que usted cree como técnico? ¿Usted cree en dar un brinco atrás, dar un drop step, mantener la cabeza en el ombligo, mantener la cabeza al frente de la bola? ¿En qué usted cree? Pero está empezando de cero, de lo básico.
Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar tiempo de reacción para contener? Y entonces, cuando estamos enseñando lo básico, no es quitar la bola, porque el niño empieza a hacer ball hockey, a tirar la mano, a tirar la garra, y ahí viene el foul tonto. Pues cuando está empezando, si empieza con los principios correctos, pues no va a tener que bregar con ese problema más adelante. Es en lo que usted crea, cómo usted puede segmentar la destreza, pero a la misma vez utilizarla en un área donde va a estar jugando y donde va a ser real. El movimiento no es predecible. El zigzag no existe en un juego de baloncesto. El tipo te va a dar un dribble para un lado simplemente para obligar que tu peso coja un desbalance para cambiarte para el otro. Fíjate que yo ahora enseño el hesitation move. No es simplemente un movimiento de hombro y cara. Yo enseño ahora el hesitation con un jump stop. No para el dribble, pero ¿cuál es la reacción que nosotros hemos programado? Cuando alguien hace un jump stop, es porque va a tirar o va a pasar. Entonces la reacción basada en una programación es que entonces yo descanso o caigo en el talón. Puede ser el momento ideal para un crossover o un movimiento explosivo. Pues cuando yo estoy enseñándolo, vienen unos niños que ya tienen algo y es todo morisqueta, pero no hay mecánica. Si tú enseñas a hacer el jump stop, que después sí es una destreza que vas a necesitar todo el tiempo, que te corta los turnovers porque te enseña a tener balance, pues haga un jump stop, pero el dribble nunca paró. Experiméntelo enseñándole a un niño y deje a los otros defender normalmente. Mira la reacción del que está marcando cuando ese muchacho haga el jump stop y el dribble está vivo, pero como aterrizó en 2 pies, ¿cuál es la reacción defensiva? ¿Cómo actúa? ¿Hay una pequeña pausa o sigue en la punta de los pies ágil? Porque todo lo que tú necesitas para un buen cambio de dirección y irse es una pausa. Y entonces enseñar a ir a la cadera, a afeitar. ¿Cuántas veces usted ha visto a alguien pasándole por el lado, los brazos están abiertos y se van más allá del brazo? No hay falta ofensiva contra un brazo. Puede romper el brazo y no va a ser charge. O sea, si vas al tronco, es una falta ofensiva. Pero la rama, nadie te va. Si el tipo pone fuerte, va a ser un foul de él bloqueado. Pero todos los niños, cuando ven un obstáculo, le añaden 1,5 pies adicional. ¿Okay? Lo que tiene es que buscar ese hombro y irte lo más cerca a él. Eso fue algo que a mí por años me impresionó y me molestaba de los Knicks. Era el peor equipo utilizando cortina. Venía Charles Oakley, parqueaba un Volkswagen allí y Houston pasaba a 5 pies de la cortina. ¿Para qué carajo hizo de la cortina entonces? Yo llegué a preguntarle y los coaches me decían, eso es así. Hay tantas cosas que no podían prestar, pero nosotros tenemos el tiempo de enseñar el fundamento correcto y cuando llegan al próximo nivel, el técnico nos va a tener que estar enseñando fundamentos básicos, porque la defensa de nosotros no es efectiva, por detalles. Zigzag, a lo mejor un buen ejercicio de calentar, pero en el juego yo no he visto a nadie atacar en ofensiva zigzagueando. Nunca he visto eso. Tú lo puedes llevar para un lado como carnada, pero entonces lo otro, mira a Alan Iverson, Toñito Colón. Peor aún, Tiny, cuando se enseña en ofensiva, que coge con la bola, das 2 dribbles zigzag, das 2 dribbles y vas cambiando de lado a lado. Igual que los zigzags que se dan por encima de las líneas. O sea, hay 20,000 cosas donde zigzag, si no se utiliza, por lo menos en mi opinión, no tienen ninguna, ¿verdad? Tienen, si lo segmenta en ciertas partes de la práctica, algún funcionamiento, pero para mí también hace tiempo que lo eliminamos. Robert. Yo comencé con lo mismo, con eso de zigzag, cuando dirigí los Bebos en Ingeniero y en Torrimal, como hasta los 8, 9 o 10 años, pero cuando ya yo abrí el club, una de las cosas que yo la abrí es para poder, ¿verdad?, tener mis ideas de cómo yo veía el juego y cómo iba a enseñar, y realmente ahí utilicé mucho, no le llamaba el espejo y no lo hacía quizá tan
como Tiny lo explicó, pero sí me iba a secuencias libres de lo que realmente era el juego y aprovechaba los puntos de situaciones para enseñarle al niño cómo hacer exactamente una buena parada, una buena reacción, cómo coger una distancia, y lo ensayaba, ¿no? Para entonces, ¿verdad?, volverlo a ejecutar, pero no ya tanto con el zigzag. En los bebos, yo no estoy en contra, porque es la primera introducción. ¿Eh? Mi problema es cuando nos quedamos adictos a eso. Pero cuando un niño es bien pequeño y todavía estamos conectando los dots que ellos entiendan, pues a lo mejor el zigzag te permite esa educación. Pero tan pronto usted pueda cambiar a algo más parecido al juego, le va a dar mejores resultados. Y esto lo digo porque yo lo hice por décadas. Entonces, cuando venía el juego, no había transferencia, no parábamos a nadie. Pero no habíamos trabajado con la mentalidad, la actitud, la disposición. ¿Qué pasa? Cuando yo tenía un Reyes Ortiz, yo no tenía que decirle qué carajo tenía que hacer en la defensa. Él era un perro rabioso. Él sentía placer y orgullo en estorbarte, en no darte libertad, en sacarte de ritmo. Pero eso viene de jugando en Cataño, jugando en los barrios. Pero ahora nosotros, ¿cómo podemos enseñar, reforzar esa disposición, esa garra? Pues esa es nuestra oportunidad de estudiar, buscar, experimentar. No es un problema, es una oportunidad. Ramón. Robotiza mucho a los niños, y en la época en que estamos, como bien decía Tiny, en un juego tú no ves a un jugador quizás de espalda dando 2 dribbles por un lado, dando dos dribbles para otro. Tú ves ahora mismo niños que vienen de frente y le apareció y le hizo un crossover a uno, o se pasó la bola por entre medio de las piernas, o se la pasó por la espalda. O sea, es un juego bien distinto. Por ejemplo, en defensa quizá uno trata, antes uno le decía mucho a los defensores, trata de que se ponga de espalda al canasto, que ponga la espalda hacia su canasto ofensivo. Ahora es bien difícil que lo haga, porque ya hay tanta práctica, hay tantas cosas que los niños y los jóvenes ven, que ya han trabajado muchas cosas que antes no se trabajaba. Entonces ese manejo de balón, pues, entonces es un drill que, como bien Quedó con reloj. No. Ajá, ahora los oigo. Okay. Ok, bueno, en lo que Ramón regresa con su planteamiento, vamos a hablar un poquito. Ahí llegó. Ok, Ramón, dale. Sí, ya. Sí. Es que se te fuiste del aire y te quedaste frisado. ¿Dónde me quedé? Te quedaste. De robotizar. Lo de robotizar, cuando empezaste a hablar de robotizar, que pues Okay. Que antes robotiza a los niños, tanto en ofensiva como en defensa. Y estamos en unos tiempos donde los niños, los jóvenes, ven tanto trabajo de manejo de balón, que ahora, por ejemplo, es bien difícil que un niño se te ponga de espalda, un joven se te ponga de espalda para el canasto y te dé 2 dribles por un lado, 2 dribles para el otro. Viene de frente, cuando viene la defensa, se la pasa entre medio de las piernas, se la pasa por la espalda. O sea, ese trabajo de manejo de balón hace que ya el drill como tal, pues, se haga un poquito obsoleto para trabajar con los niños. Antes uno le decía a los jóvenes, ponlo de espalda, ok, y te lo ponían defensivamente, te ponían la espalda para su canasto ofensivo al que traía el balón. Pero ahora, decirle eso es un poquito más difícil por los avances que hay y las cosas que los niños y los jóvenes han aprendido. El concepto es correcto de mirarlo. ¿Por qué? Porque la meta, pero tenemos que estar claros cuando vayamos a vendérselo a los niños, que en defensa yo digo contener. Te quiero mantener al frente y quiero quitarle visión y espacio.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Y ahí es donde entra entonces qué ejercicio, qué drill vamos a utilizar. Pero eso es algo funcional para la defensa. Que no me pase por el lado para que no penetre. Y entonces le quito visión y espacio. Ramón menciona algo bien importante. Muchos coaches a veces robotizamos a nuestros chamacos. Los convertimos en autómatas y no los dejamos a ellos ser creativos. Porque muchas veces queremos que sean exigentes, somos exigentes que nos corran la ofensiva. Pero es que tú tienes que dejar que dentro de las opciones y dentro de la, ¿verdad?, de los patrones, el jugador pueda crear y demostrar su talento, obviamente. Que tenga la capacidad de tomar decisiones. Sí. ¿Qué usted está haciendo que promueva y fomente eso? Y Ramón, acá esa palabra robotizar, la acabo de anotar aquí porque debe ser un no para el coaching. El coach, al igual que el maestro en el salón de clase, donde tú dejas que los estudiantes expresen, ¿verdad? El estudiante puede expresar quizá una respuesta a algo, una respuesta a un obstáculo, un estímulo, a su manera. Y muchas veces lo importante es el resultado. Muchas veces decimos, mira, era como Julio decía, yo canto verde y Fico cantaba azul y salía. Pues tú tienes que dejar que el jugador dentro obviamente tú lo vas controlando y le vas coachando. Porque ahora mismo tú corres la 1-3-1, hay que pasar la bola en el win la pasa a la esquina. Y si el win se queda solo, no va a lanzar porque tú dijiste que había que pasar a la esquina. ¿Ves? Entonces, los chamacos se convierten en robots. Cuando se robotiza, no se aprende a interpretar. O sea, es cuando usted le pregunta al jugador, ¿por qué hizo eso? Y la contestación es porque tú me lo dijiste. No hay interpretación. Por eso es importante cuando usted coja un sistema, que lo dijo Raymond, darle la libertad para que sean creativos. Eso es interpretar. Pero eso no nace. O sea, nosotros tenemos que buscar recursos, maneras que podamos educar y desarrollar el basketball IQ, el intelecto en la cancha. Pero con decirlo nada más, no va a suceder. Yo por eso una de las cosas que yo en mis años en NBC, que se llamaban New Basketball Concepts, o sea, conceptos nuevos, era simplemente yo darme la tarea y atreverme a que a los niños, sin importar la edad ni el nivel, enseñarles a entender el juego a base de las situaciones. Yo muchas veces en mi práctica corría mucho a eso, a través de situaciones de 1 contra 1, para ir a lo básico de jugador individual por su destreza, tanto en ofensiva y en defensa, y a la vez que íbamos subiendo de 2x2, 3x3, hasta el 4x4. Realmente 5x5 ya yo lo utilizaba porque iba a hacer una estrategia específica de juego, algo táctico-técnico. Pero realmente me quedaba mucho en situaciones de juego para poder aprender. Eso es igual que cuando yo aprendí a enseñar las defensas en individual y los conceptos bien con ejercicios adecuados de transferencia, ayudaba no solamente al jugador a aprender a jugar ese estilo defensivo bien, es que beneficiaba a mi jugador ofensivo a desarrollar su creatividad para que cuando viniera el juego, yo poder entonces reaccionar correctamente. Porque si mi práctica tiene un nivel alto defensivo bueno, mis jugadores ofensivos van a empezar a desarrollar todo su arsenal. Muchos de estos niños practican muchas veces 300 dribles en un mismo sitio porque quieren algo, quieren hacer algo con él. Y muchas veces no lo hacen porque la situación no se le presenta. Por lo menos yo, en mi caso, yo tenía un jugador que siempre desde los 8 años ha sido súper habilidoso con la pelota. Al principio lo usaba de más, daba un drible y dejaba el nene atrás y se echaba para atrás, hasta que poco a poco empezamos a poner situaciones donde yo le decía, para eso es que tú tienes esta habilidad, para eso es que tú tienes la habilidad con la pelota. Y obviamente a través de los años he visto cómo él ha ido madurando y cuando entendió, pudo sobrevivir a grandes retos. ¿Ves? Yo vi dos jugadores, Fico López y Edwin Santiago, que eran jugadores que eran la máxima expresión, que tenían el balón el menos tiempo posible. O sea, el dribeo de ellos era exclusivamente para mejorar una situación,
mejorar el ángulo de pase, o iban a atacar la canasta o iban a tomar un tiro. Pero no estaban en un mismo sitio. Si te tomaban más de 3 dribbles en el mismo sitio, era porque te estaban adobando para llevarte al hoyo. Pero había una consecuencia de ese dribble. Una de las peores cosas que le pasó al baloncesto fue aquel programa, aquella serie que había de And One, que era lucha libre en el baloncesto. Sí. Lucha libre porque era todo fingido. My Professor, Skip to My Loot, aquel montón de payasería. Que entonces los muchachos, ese fue el único año que yo traté de dirigir acá en Estados Unidos, AAU masculino, y era un desastre. Porque a la velocidad que ellos lo hacían era muy lento. Y cuando íbamos a la cancha nos robaban hasta los calzoncillos. Porque estaban ellos posando y complicando. Pero ahí tienes un ejemplo de cuando vemos el baloncesto rentado, cuando vemos cosas por televisión. En la NBA se usa mucho el aislamiento, el isolation, 1 contra 1. Porque están vendiendo a la estrella tal contra la estrella en nivel infantil. Tenemos que promover el compartir, el tener movimiento, el tener buenos fundamentos, saber pasar, entender cuándo, dónde, quién y cómo. Y una vez estuve hablando con Iván Nieves en términos de destreza. Otra cosa que ha afectado mucho son los skill coach. Y hay unos que lo están haciendo bien, pero hay otros que lo que hacen es eso mismo, Tiny, reforzar el and one, meterse la bola por todos los lados y cuando llega el juego no saben hacer un solo movimiento. Pues el problema es que esto se ha convertido en un negocio. Yo soy parte de ese negocio. Pero yo nunca acepto ningún contrato 1 a 1, porque esto no es tenis. ¿Okay? Es un deporte de equipo. Pero hay quienes explotan esto, pero tenemos también los técnicos que lo que han hecho es usar y no desarrollar. Entonces, cuando la prioridad es ganar, no tienes tiempo de desarrollar y han creado un vacío donde se han aprovechado los entrenadores de talento, los desarrolladores de destreza. Eso me ha creado a mí una gran oportunidad porque no trabajan el detalle o solamente trabajan los élites. Pero el núcleo de nosotros y todos ustedes, yo creo que tienen la misma filosofía, destrezas de vida y mejorar autoestima. Con la forma que ustedes trabajan, los he visto, la forma que ustedes se expresan, esas son prioridades. Y todos son competidores. Todos entrenan y practican para ganar. A nuestra manera. No es a cualquier precio. ¿Okay? No es buscando atajos, dando puñaladas, sacrificando niños. Hay muchas cosas. La realidad es que cuando vayan a la universidad y vayan al mundo de negocios, es una competencia. Y tú vas a adelantar dependiendo de lo efectivo y lo productivo. Efectivo calidad, productivo volumen, número. Hay muchas cosas que es lo que yo dije ahorita. Una de las cosas que yo quise decir ahorita en cuanto a cómo uno va a trabajar con estos jugadores sin llegar a la línea de lo personal, porque obviamente pues eso es un arma de doble filo, es que uno se convierte en mentor de sus jugadores. O sea, uno va más allá de las X y los ceros. Yo ahora mismo, actualmente, yo a 4 de los jugadores míos, yo los estoy entrenando en muchas cosas que yo digo, wow, o sea, no me veía yo en esta. O sea, decirle al muchacho de que tiene que su primera tarea es para mejorar su personalidad, que tiene que haber un orden. Tiene que todos los días por la mañana levantarte y arreglar tu cama. Y tu espacio tiene que estar limpio. Porque si tú te haces responsable de ese pequeño espacio, tú vas a empezar a madurar para hacerte responsable de ti mismo. O sea, muchas cosas y incluso esto va en los erróneos y en lo obsoleto. ¿Cómo es el approach de los coaches con los jugadores? Porque ahora mismo, como muchos de ellos han evolucionado, como personas, como atletas, a veces hay unas prácticas que nosotros teníamos antes que realmente ahora no van a ser efectivas para nada. Y una de ellas es eso, ese bound que uno pueda tener con sus jugadores, esa comunicación en cuanto a todo esto, tú sabes, cómo yo voy a ejecutar mis prácticas con la seriedad que yo me voy a preparar. Si yo estoy practicando con un skill coach, yo poder como entrenador decirle al jugador claramente que tú vas a aumentar tu destreza para tener ventajas de desplazamientos en el juego y tomar mejores decisiones. O
sea, poderlo llevar a muchos puntos que si los dejamos así, va a pasar lo que nos pasa, que nomás me encontré con un jugador dribleando 600 veces en un sitio, faltándole respeto al juego, porque yo entiendo que es una falta de respeto al juego, y pues vamos a tener esos problemas, pero nosotros pues nos tenemos que convertir en muchas cosas para que entonces todos los que están alrededor de ese jugador pues pueda ser efectivo. Ramón. El ayudar a pensar y a entender el juego va a ser igual a la buena toma de decisiones. Y tenemos que ayudar a nuestros jugadores a eso, a pensar y a entender el juego. Y luego ellos van a hacer una buena toma de decisiones. Bueno, la semana que este jueves vamos el tema está interesante, se nos quedan unos cuantos, yo sé que son los favoritos de Tiny, que es la figura 8 y el triple amenaza. El jueves en X0 vamos a estar hablando sobre cómo vamos a enseñar la defensa individual a la edad temprana. Y este tema es bien interesante porque muchas veces cuando estamos empezando a dirigir con el hambre que tenemos y la euforia, copiamos X o Y sistemas defensivos de hombre a hombre y se lo queremos estrujar en la cara a los nenes, y los nenes meramente no lo hacen porque no saben jugar baloncesto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñar a jugar defensa individual a los niños para que entiendan los conceptos basados en la filosofía de cada entrenador, a cosas importantes como la postura, cosas importantes como desplazamiento, cosas importantes como concepto de equipo, que para muchas veces pensamos que es súper complicado, pero son las cosas más sencillas para enseñar en el juego. Y el jueves vamos a dedicarle el tema desde el punto de vista de cada uno de estos caballeros que está aquí, a cómo debemos enseñarle la defensa individual a nuestros niños. Tiny. Una de las cosas que yo voy a destacar junto con los fundamentos erróneos cuando empecemos con este tema tan interesante que mencionaste es cómo tú introduces y desarrollas actitud y disposición cuando vas a enseñar defensa. Porque no me acuerdo cuál de ustedes tres fue que lo dijo, que defensa es una de las maneras que se puede conseguir tiempo de juego en cualquier equipo. Siempre hay espacio y tiempo de juego para un buen defensor. Robert. Importante ese tema, es mi favorito, mi tema favorito, ¿verdad? Porque creo que realmente en un equipo muchos jugadores se van a destacar por el área que más vende, que es la ofensiva, y eso va a ser la causa de una habilidad natural que tenga, más la capacidad rápida que tenga ese jugador de adquirir ciertos conocimientos de habilidades del juego por su desarrollo corporal. Pero la defensa lo determina el deseo, un deseo ardiente que siempre yo le digo a los bebos, de poder evitar que el otro pueda hacer un canasto fácil, y obviamente pues a través de ese deseo pues uno va enseñando los conceptos y va a ser bien interesante que podamos aprender todo esto juntos. Yo voy a aprender de ustedes también cómo lo enseñan, porque de verdad que yo creo que es la mejor manera de tú mantenerle enamorado a un jovencito a que ame este deporte como tiene que ser. Bueno, Ramón, este es uno de los temas de Ramón. Tiny, Robert y Ramón me han sometido a una serie de temas y eso es lo que estamos tratando de hacer, tratar de cubrir todas las preocupaciones que existen en la enseñanza del deporte, y Ramón pues nos trajo esta preocupación sobre enseñar la defensa individual a edad temprana. Ramón, danos tu punto de vista y por qué esta preocupación. Sí, me preocupa, la preocupación ha sido porque tan reciente como, diría yo, en los últimos 6, 7, 8 meses, se está poniendo como obligatorio en Puerto Rico jugar a niños de 9 años, ya 9, 10 años. Pero, ¿cómo podemos nosotros contribuir, verdad, a esas reglas que se están implantando en Puerto Rico, que comenzó la federación y ya las otras ligas la están adoptando, pero hay ciertos cambios que por lo menos yo entiendo y los voy a manifestar cuando estemos hablando el jueves, que entiendo que pueden mejorar a eso que se quiere implantar en Puerto Rico. Bueno, la defensa para mí es una de las maneras de, no importa qué talento tú tengas en la ofensiva, de mantenerte en cualquier partido. La defensa genera ofensiva,
La defensa es un estilo de jugar básquetbol. Yo siempre digo que los campeonatos se ganan defensivamente y para mí, en muchos años, cuando me desarrollé como coach, una de las áreas en que yo más le dediqué tiempo fue a la defensa. Y yo creo que la defensa es una de las áreas más menospreciadas del juego y es una de las áreas que no se le presta mucha importancia, pero para mí es una de las áreas más importantes porque cuando la precisión en el lance no está, cuando las mentes no están y tu equipo está defendiendo, las oportunidades de mantenerte en partido son grandes y es cuestión de una jugadita o dos que te llevaste un par de bolitas, ganaste el partido en lo que pudo haber sido una derrota, la convertiste en una gran victoria. Una peculiaridad es que la defensa tiende a unir. La ofensiva, todo lo contrario. Es bien importante eso, es decir que el jueves vengan ready porque vamos a tocar muchos puntos, especialmente teaching points hacia nuestros niños. Le damos las gracias a Tiny, a Robert y a Ramón por estar hoy aquí con nosotros. Todos estos lives están siendo grabados y subidos al canal RM Sport Media de YouTube, así que estaremos subiendo este interesante tema de hoy. Vamos con la despedida de los compañeros para finalizar el segmento. Robert. No, mano, exquisito nuevamente, ¿verdad? Porque aprendí a verla a través de otros ojos y de otra experiencia el por qué estos puntos no son los correctos, tú sabes. Y así, pues, enriquecerme y poderlo aplicar y ir evolucionando como toda profesión. Toda profesión siempre han ido evolucionando. Tú ves que los doctores cada cierto tiempo tienen que estar tomando unas certificaciones porque pues hay cosas nuevas en el ambiente, igual que los contables, abogados. Así que si nosotros siempre que hemos visto, por lo menos nosotros 4 que he compartido con ustedes, siempre hemos visto esto como una profesión que respetamos, que le tenemos un respeto y un valor, pues así mismo también debe evolucionar el conocimiento y la enseñanza de todos los conceptos que queremos enseñar a nuestros niños, porque amamos y respetamos este deporte. Así que hoy aprendí muchísimo, de verdad que sí. Ramón. Nadie es dueño de la verdad, pero aunque los años de experiencia y los años que nosotros llevamos en esto, pues hemos aprendido muchas cosas que es lo que estamos compartiendo. Nuestras ideas no son absolutas, otros entrenadores entienden de otra forma, nuestro respeto hacia ellos siempre, pero queremos contribuir a que el baloncesto, ya sea en Puerto Rico o todo ese talento puertorriqueño, entrenadores que están trabajando en Estados Unidos, contribuyan y seguimos contribuyendo a que mejore el baloncesto. Ay. Muchas gracias por una oportunidad más de compartir y aprender de ustedes y ansioso porque llegue el jueves. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dios me los bendiga y nos vemos el jueves. Buenas tardes. Bueno, mi gente, un abrazo.